En este vídeo vamos a hablar del engrosamiento de pene mediante ácido hialurónico versus técnica NEF. En la técnica NEF, en la que utilizamos nosotros diariamente, empleamos unas celulitas que están en el abdomen y que extraemos del cuerpo. Esas celulitas, en forma de injerto, las vamos a llevar al pene, a las fascias profundas del pene, y las vamos a colocar. De forma que van a ir viviendo, van a ir reproduciéndose y sobre todo van a ir creando colágeno, que es lo que nos va a dar el grosor. De hecho, las celulitas se ponen aquí dentro, en la capita esta gris más interna del pene. Ahí es donde se van a colocar las células, ¿vale? Eso lo tenéis explicado en los vídeos. Nos centramos en el hialurónico. El hialurónico es un filler, es un material de relleno que se pone debajo de la piel, es decir, nos vamos a la capita más de fuera. El problema del hialurónico y el pene es que la piel del pene es una piel muy especial, tiene una capacidad elástica muy determinada que es capaz de hasta triplicarse. Nosotros los hombres lo vemos en reposo y en erección, cómo se estira esa piel. Entonces, la interfaz entre la piel y la capa inmediatamente de abajo es muy especial y ponerle ahí un relleno es algo que el pene suele tolerar muy mal. Ese sería el primer punto. Segundo punto, el hialurónico no está pensado para pene, está pensado para pómulos, para ojera, para el mentón, que funciona muy bien. Si os dais cuenta, todas zonas con estructura ósea. Se pincha en el hueso, se rasca el hueso cuando se va a pinchar. Es por eso que en el pene, que no tenemos una estructura fuerte debajo, sino que tenemos fascias y los cuerpos del pene, pues es un plano diferente y sobre todo aquí lo estamos metiendo profundo. Se mete a un grosor igual de 8 milímetros, 1 centímetro. En el pene vamos al primer milímetro, la piel del pene es muy finita, igual que la del antebrazo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero, que el hialurónico se reabsorbe en torno a los 6 meses, te desaparece el efecto. Ojalá fuera ese todo el problema. El segundo problema es que el cuerpo, cuando se clava una astilla, cuando le pones una prótesis de pecho, cuando le pones una prótesis de pene, reacciona creando una cápsula alrededor, es decir, lo aísla, lo fibrosa. Y ahí es cuando vemos los granulomas, los quistes, los nódulos. Inicialmente con nuestra técnica es difícil que pase, porque estamos poniendo las células en el plano profundo, mucho más profundo que donde va el hialurónico. De hecho, nosotros para poner las células del engrosamiento, sí o sí, tenemos que abrir un poquito de el ligamento suspensorio para poder ver que estamos en la capa correcta y que no nos pase que acaben debajo de la piel, porque entonces también fracasaría nuestra técnica. Y os voy a enseñar algunos ejemplos de hialurónico en el pene. Creo que aquí se ven muy bien estas bolas. El vídeo de este paciente lo tenéis en el canal de YouTube si buscáis un poquito y veréis cómo salen chorros de hialurónico del pene enquistado. El problema es que estos trocitos de hialurónico, llamarlo como queráis, están justo donde está el nervio del pene. Entonces, si engloban el nervio del pene, el problema que vamos a tener es que puede haber una pérdida de sensibilidad y, si generan cicatriz, una pérdida de erección. Entonces, con el hialurónico, muchísimo cuidado. Como siempre digo, en medicina, y menos en cirugía, no hay blancos y negros. Nuestra técnica, a nosotros nos parece que es una técnica muy interesante. Sabéis que está publicada a nivel científico en la revista Iberoamericana. Ahora mismo nos acaban de dar un premio Carlos V de excelencia en innovación médica, pero no es magia. Y yo no digo que el hialurónico esté mal, digo que el hialurónico puede generar problemas importantes y en este dossier os puedo poner decenas de fotos de casos de hialurónico que nos llegan. Sobre todo, mucho cuidado con lo que hacéis en vuestro pene, porque es una estructura delicada y lo que no podéis hacer es, por intentar mejorar, acabar empeorando. Por lo menos vamos a intentar que las cosas que hacemos sean lógicas.